Buenas. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la fenomenología hermenéutica. Mi nombre es Gaitskel Márquez y bueno, voy a estar un poco acompañándolos en esta presentación. Empecemos. Bueno, vamos a comenzar pues definiendo qué es la fenomenología. La fenomenología tiene su origen en la palabra griega del fenómenon, la cual quiere decir mostrarse a sí misma, poner a la luz o manifestar que puede volverse visible en sí mismo. Esta es una corriente filosófica propuesta por Edmund Husserl, disculpen, no sé si se pronuncia así precisamente, pero bueno, este es el autor que a mitad del siglo XX aparece aproximadamente con su propuesta sobre el enfoque fenomenológico. Para este autor, la fenomenología es una ciencia de fenómenos puros encaminada a formular claramente el problema del conocimiento y asegurar con rigor la posibilidad del mismo. Es decir, este enfoque está centrado en cómo los individuos comprenden los significados de las experiencias vividas, buscando de esta forma tomar conciencia y significado de los fenómenos. Otros autores, en la revisión que hice, definen la fenomenología como un método descriptivo que hizo su aparición en la filosofía a principios del siglo XX, como ya les comenté anteriormente, y una ciencia a priorística que se desprende de él y que está destinada a suministrar el órgano fundamental para una filosofía rigurosa, científica y posibilitar en un desarrollo consecuente una reforma metódica de todas las ciencias. Ahora, este concepto o esta definición de fenomenología puede sonar un poco compleja, pero para entender esta definición que acabo de darles, debemos desglosar pues algunos términos de sus términos, algunos términos, perdón, de su concepto para poder comprenderla mejor. Entonces podemos empezar con que es una ciencia a priorística. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que parte de la vivencia del sujeto y la vivencia considerada como vivencia intencional. Esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Esta vivencia intencional no parte del objeto, sino de la conciencia de quien la observa al objeto. El tema filosófico trascendental no busca el ser, sino objetos intencionales, es decir, objetos asumidos por la subjetividad o la intersubjetividad. No mire hacia el mundo, sino hacia mundos posibles desarrollables a partir de los fines del sujeto individual o colectivo. La fenomenología es importante aclarar que no busca contemplar el objeto mismo, sino la forma en que es captado por el sujeto desde su intencionalidad y puesto en perspectiva espacio-temporal. La conciencia intencional se mueve en las tres dimensiones del tiempo: la imaginación, que prefigura futuros, las sensaciones vividas en el presente y la memoria referida a un pasado ya existente. Sin embargo, yo puedo imaginar qué futuro puede ser la base firme o el pasado del futuro exitoso que quiero construir. Esta condición temporal me permite plantear y trascender las condiciones del hoy experimentable empíricamente. Yo sé que puede ser un poco repetitivo el tema de la intencionalidad, pero bueno, es importante para este enfoque. Lo vamos a ver más adelante como a profundidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, es importante antes de comenzar como de lleno de qué va la fenomenología y un poco en todo esto que les mencioné anteriormente de la intencionalidad, es importante principalmente preguntarnos de dónde surge este enfoque, de qué parte, de dónde pues surge la inquietud de Husserl de plantearse una nueva forma de, de ver el mundo. Entonces, bueno, es importante aclarar que surge en contraposición al naturalismo, ya que éste había caído en observar al individuo y erradicar toda intencionalidad e intuición del observador. Es decir, la fenomenología surge como una crítica radical al naturalismo. Este
que el objeto de la ciencia es hallar leyes que gobiernan lo real, donde la persona es concebida como un objeto más de la naturaleza. El naturalismo posee una postura objetivista de la ciencia, eso es súper importante. Concibe al objeto del conocimiento como producto apartado de la subjetividad. Es más, este paradigma de la ciencia pretende cualquier rasgo de subjetividad del conocimiento. En cambio, por su parte, la fenomenología plantea la necesidad de abordar y analizar un ámbito relegado por la ciencia y que sin embargo es condición de ella misma y de todo conocimiento. La fenomenología es entendida no únicamente como un ejercicio previo al quehacer científico, sino como una metodología que admitía una nueva modalidad de aproximarse al conocimiento y que facilitaba sus mejores frutos, aplicada a las ciencias humanas o a las ciencias sociales. Como enfoque, se propone resolver las siguientes cuestiones, como estudiar esta subjetividad y cómo abordar la producción de sentido que le es inherente. Vamos a seguir. Bueno, cuando lleguen a este punto de la presentación, esta diapositiva les podrá parecer un poco, no sé, atípica, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, pretendo con esta diapositiva un poco reflexionar cómo se percibe al sujeto en este enfoque. Es decir, Husserl busca certezas. Para conseguirlas desarrolla una suerte de radicalización del método cartesiano, de la duda de todo. Es decir, el sujeto que investiga debe dudar de todo, no dar nada por cierto. No sé si ustedes recuerdan, los que estudiamos el pregrado en la Católica, yo lo tengo muy fresco, como en primer año en historia la profesora lo primero que nos dice es yo sé que no sé nada, como hay que dudar de todo para pues empezar a conocer el mundo. Y bajo este lema es que parte Husserl. Otro aspecto importante que toma en cuenta este autor es que el mundo no debe tratar de verse como un conjunto de hechos considerados comprensibles por sí mismos, sino como lo percibió y lo que debe validarse de esa percepción. El sujeto conoce y se conoce como objeto de conocimiento por su propia conciencia. No se agota en ella y siempre el sujeto es algo más que su conciencia. Se inserta en una historia que antecede a su ser consciente. Contribuye para contribuir lo que será guiado por un conocimiento y su imaginación, sin saber del todo lo que será. El sujeto no crea del todo las condiciones de su conciencia, le fueron dadas en gran medida al vivir su historia. Su materia, su carácter, su psicología, su biología, vive con esas condiciones y al mismo tiempo las recrea, las redimensiona y puede construir novedad, nuevas intelecciones y con ellas nuevos proyectos. Otro aspecto muy importante es que hay que tomar en cuenta que el sujeto tiene que ir a su interior, al interior de sí mismo, comprender sus propios procesos y sus propias orientaciones como sujeto, para luego poder conocer la historia o lo que lo rodea. La ciencia no es lo que está allá afuera realmente, en esa llamada realidad, sino en lo experimentado, comprendido y validado sistemáticamente por el sujeto individual y por el sujeto colectivo. Esto me parece muy importante porque, bueno, venimos de conocer la investigación científica como muy rígida, ¿no? De mantenerse muy objetivo, muy alejado del objeto o sujeto de estudio. Aquí Husserl le da pues la importancia de todo esto que ya viene conmigo y cómo afecta a lo que yo estoy estudiando y cómo mi interpretación va a ser o va a marcar la diferencia en este proceso.
Seguimos adelante. Ahora, aquí entramos pues en lo que les había comentado anteriormente sobre la intencionalidad. Escuchando un poco toda la presentación hasta este punto, en la definición inicial sale marcadamente el tema de la intencionalidad y luego cuando escuchamos la participación del sujeto de forma muy indirecta, volvemos a salir o a pensar en esa intencionalidad del sujeto. Es decir, para este autor, el fenomenólogo tendrá que verse a sí mismo como conciencia contempladora del mundo, desde su intencionalidad. A esto lo considera ego puro. El investigador tendrá que cuestionarse cómo es la forma mediante la cual es captado el mundo por su conciencia intencional. El sujeto intuye y con su intuición genera sentido, y ese sentido puede ser reflexionado y validado de diversas formas. Mediante su conciencia, él define, experimenta, prepara razones y experiencias para lograr certezas y vitalidades en su pensamiento. No solo contempla el mundo, también se ve a sí mismo como conciencia, es decir, como testigo de sus propias operaciones, de sus propios intereses y procesos. Al parecer, la clave está en no mirar a los hechos como hechos o a los objetos como objetos, sino como contemplados desde mi experiencia de sujeto y desde mi intencionalidad. Y la intencionalidad es clave para percibir a mi subjetividad en el mundo. Husserl señala que la característica fundamental de los modos de conciencia en los cuales yo vivo como yo es el denominado intencionalidad. Un aspecto clave de la intencionalidad es la definición de los fines con los que el sujeto actúa. Esto es comprenderse a sí mismo, al menos parcialmente, y comprender su psicología trascendental vinculada a sus motivos, a su teleología enraizada en su historia, ¿sí? Entonces, es muy importante no solo comprender la intencionalidad del sujeto, sino los motivos que movilizan la intención del sujeto. ¿Okay? Como se darán cuenta, es un punto central en lo que sería la fenomenología, porque vamos a partir de esto, de cómo estudiamos al mundo o cómo percibimos al mundo a través de la intención, sea de un sujeto o sea del sujeto colectivo. ¿Okay? Continuamos. Ahora, fenomenología como método. Ahorita veníamos hablando un poco de todo el marco histórico y de cómo surge en contraposición del naturalismo y de qué va la fenomenología. Pero ¿es acaso que la fenomenología se puede tomar como método, como un método investigativo? Bueno, así es, este enfoque está orientado a la descripción e interpretación de las estructuras fundamentales de la experiencia vivida, al reconocimiento del significado, del valor pedagógico de esta experiencia. En este método se patrocinan procedimientos y técnicas específicas para la recopilación de la información, tratamiento e interpretación de la misma. Esto es importante porque nos habla de que nosotros conocemos unas formas específicas de recoger información. El método fenomenológico parte con sus propias herramientas de recolección de información adaptadas a la interpretación del sujeto, la intencionalidad del sujeto y la vinculación del sujeto con su objeto de estudio. Para Husserl, la fenomenología no ansía descartar nada de lo representado en la conciencia. Sin embargo, prioriza aquello que se muestra, ya que el individuo únicamente puede hablar de su experiencia. De aquí se deriva que el comportamiento del ser humano está definido por sus vivencias. Su objetivo reside en transformar la experiencia vivida en una expresión textual de su esencia, de manera que el efecto del texto represente un revivir
del reflejo y una apropiación reflexiva de algo significativo, en la que el leyente cobre vida con fuerza en su propia experiencia vivida. Es decir, el núcleo de la fenomenología son las experiencias vividas, que conlleva entonces a reflexionar acerca de los actos y a través de las pláticas se le establece un significado, haciendo hincapié que tendrá que ser revelados sin alterar su estructura. La fenomenología es una ciencia humana, y eso hay que hacerlo como énfasis, es una ciencia humana y se deslinda como ciencia natural debido a que el objeto de estudio son las estructuras del significado del mundo vivido. Pues como ciencia humana consciente interiorizamos y entender las situaciones significativas del ser y explicar tal como somos en nuestro día a día. Eso es importante. Ok, ya conversamos un poco sobre qué va el método de la fenomenología. Sin embargo, pues como todo método, este tiene unas fases las cuales hay que cumplir para realizar una investigación bajo este marco. Entre el método de la fenomenología hermenéutica, pues tiene 4 fases principales, las cuales son la etapa previa o clasificación de respuestas, recoger la experiencia vivida, reflexionar acerca de la experiencia vivida, es decir, la etapa estructural, y por último, escribir y reflexionar acerca de la experiencia vivida. Son como las 4 etapas principales por las cuales hay que pasar. Entonces, la primera etapa, que es la etapa previa o clasificación de respuestas, se trata de establecer los presupuestos o hipótesis o preconceptos de los cuales parte el investigador. Del mismo modo, son mostrados las concepciones teóricas sobre los cuales están estructurados el marco teórico, que orienta la investigación, así como los sistemas referenciales, espaciotemporales y sociológicos que tengan relación con los datos obtenidos del fenómeno en estudio. Ello se realizará por medio de respuestas de cuestiones postuladas sobre nuestras actitudes, valores, creencias, presentimientos, conjeturas, intereses, etc. En relación a la investigación con el objetivo de evitar la presencia de estas en la interpretación de las experiencias. Es importante tener en cuenta que el investigador o el fenomenólogo no relega a los teóricos, pero prefiere prescindir de ellos para obtener la libertad del pensamiento. La segunda etapa que vemos allí en el esquema, se obtienen aquí en esta fase, se obtienen datos de la experiencia vivida desde numerosas fuentes, relatos de las experiencias personales, protocolos de las experiencias de algunos docentes, entrevistas, relatos, autobiografías y observaciones, descripciones de un documental. Aquí podemos encontrar como herramienta, pues, como ya les dije anteriormente, recoger anécdotas de otras personas o las entrevistas y observaciones que, bueno, ya conocemos. Tiene algunas variantes diferentes a lo que sería una entrevista de observación, una investigación cuantitativa, pero pues va básicamente lo mismo. La tercera etapa, el propósito de esta tercera etapa radica en intentar aprender el significado esencial de algo. La reflexión fenomenológica es a la vez fácil y difícil. Es fácil debido a que examinar el significado o la esencia de un fenómeno es un proceso ejecutado constantemente en la vida cotidiana. En esta fase, pues se trata de efectuar un contacto más directo con la experiencia tal como se ha vivido y se pretende captar el significado del hecho de ser profesor, madre o padre para poder vivir mi vida pedagógica con los educandos de modo pleno. Por ende, cuando reflexiono sobre la experiencia de enseñar, no lo hago como psicólogo ni como sociólogo. Esto es importante. Acá un poco está vinculado el método bajo el tema de la educación.
Pero cuando investigamos o aplicamos este método, es importante hacer la interpretación no como un profesional, en este caso un psicólogo, sino más desde un punto de vista más reflexivo, más nosotros mismos con nuestras propias creencias, sin vincular como mayor teoría. No sé si me doy a entender esto que quiero decir. Bueno, aquí no se deben tomar en cuenta, pues dos cosas importantes. El tema fenomenológico, que es importante poseer pues claridad en la investigación. O sea, el tema fenomenológico, para llevar a cabo pues una reflexión de este tipo, tenemos que tener muy claro el tema fenomenológico. Es importante poseer claridad que la investigación en ciencias humanas es el tema, cuyo concepto se comprende analizando su carácter metodológico y filosófico, por supuesto. Y bueno, frecuentemente el análisis del tema es entendido como una aplicación poco confusa y demasiado mecánica de algunos métodos que calculo de frecuencias o codificaciones de términos seleccionados en transcripciones o textos o algún otro desglose del contenido del material que estamos utilizando. Y bueno, allí también tienen pues la comprensión de la experiencia, que tiene pues diferentes como técnicas y las tienen allí a un lado. La reflexión macromatemática de los significados esenciales de la experiencia, la aproximación holística o sentenciosa o descripción de cada protocolo, la reflexión micro temáticas de los significados esenciales de las experiencias, aproximaciones selectivas o de marcaje, delimitación de una unidad temáticas naturales o aproximación detallada en línea, determinación del tema central que denomina cada unidad temática, la expresión del tema central en un lenguaje científico y la integración de todos los temas centrales en una estructura particular. Y bueno, finalmente tienen la última etapa, que es la de escribir, reflexionar acerca de la experiencia vivida. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo dedicado a revisar esta presentación. Acá en la última diapositiva les dejo pues las referencias que yo utilicé. Sin embargo, pues hay muchísimas más, hay muchísima información en internet que pueden conseguir acerca del enfoque de la fenomenología, el método fenomenológico hermenéutico. Me parece un tema súper interesante, muy distinto a lo que por lo menos personalmente estaba acostumbrada a ver sobre un método de investigación un poco más riguroso, más objetivo. Es muy interesante cómo acá la fenomenología plantea y le da un papel principal pues a ese investigador, y cómo también marca, en mi opinión, las diferencias individuales. Cómo a pesar de que podamos estar observando o estudiando el mismo objeto de estudio, nuestras interpretaciones y conclusiones pueden ser diferentes según la persona o el sujeto que lo esté viendo. Pues por como ya dijimos, está cargado de las propias creencias, de la biología, las características personales, psicológicas, emocionales que tenga el sujeto en ese momento. Eso me parece súper interesante, y más para nosotros los psicólogos, porque creo que es algo a lo que nos enfrentamos diariamente. A lo que nos enfrentamos diariamente con cada paciente en un consultorio sobre sus diferencias individuales, y mucho más aún como el psicólogo puede tener una postura distinta a otro colega simplemente pues por sus creencia y eso, su intencionalidad. Entonces, bueno, espero les haya gustado. Fue bastante corto, conciso, traté de rescatar pues lo más importante del tema. De todas maneras, como les dije, acá les dejo las referencias que utilicé por si ustedes quieren chequear algo, alguna información, leer algo a mayor profundidad, pues allí las tienen disponibles. Nuevamente, muchísimas gracias. Hasta luego.